Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. Gracias por acompañarme en tu canal de coaching. Si es la primera vez que pasas por aquí, bienvenido. Te invito a suscribirte y a unirte a nuestro grupo, porque aquí tú y yo vamos a revisar temas relacionados principalmente con el coaching profesional, pero también con el desarrollo y la motivación. Por ejemplo, este tema del que quiero hablarte el día de hoy está relacionado con nuestro desarrollo, está relacionado con cómo establecer límites en el trabajo. Y si quieres también después conocer cómo establecer límites en la vida personal, déjamelo en los comentarios del video para generarte más contenido. Pero me di a la tarea de investigar, o sea, cómo es que podemos establecer límites en el trabajo, porque en ocasiones estamos perdidos o nos podemos sentir presionados que no podemos quedar mal con nuestro jefe, no podemos quedar mal con los clientes, no podemos quedar mal con los compañeros o con diferentes departamentos o áreas de la organización que nos están pidiendo información o bombardeando con requerimientos constantes, y a todo tenemos que decir que sí. Así que, ¿cómo establecer límites de una forma sana, de una forma que te ayude, que te agregue valor, que vaya alineado con tu desarrollo y que también pues te permita llevar una vida laboral más satisfactoria? Así que eso es de lo que quiero hablarte el día de hoy, y acá me anoté algunas ideas en mi compu para no olvidar ningún detalle de cosas que considero que te van a servir y que las puedes poner en práctica ya a partir del día de hoy en la oficina. Y mira, la primera cosa que es importante que tengas en cuenta es que es necesario definir cuáles son esos límites. En ocasiones esos límites están borrosos. Por ejemplo, a veces no sabemos cuál es nuestro perfil de puesto específicamente, para qué firmamos para estar con la empresa, y probablemente si tú tienes conocimientos relacionados con otras áreas, es más fácil que puedas caer en aceptar más trabajo o en hacer cosas que no te corresponden. Ahora, ojo, con esto no te digo que tengas, por ejemplo, o que adoptes una mentalidad de eso no me toca y eso no lo voy a hacer y eso es algo que no me corresponde. Porque no se trata de eso. De lo que se trata es que tú seas eficiente, que seas eficaz en las cosas que debes hacer y en cuáles son las expectativas que tiene la empresa contigo, pero también cuáles son las expectativas que tú tienes con la organización. Por esa razón es importante que definas cuáles son esos límites. Eso incluye, por ejemplo, cuáles son tus límites en cuanto a horarios de trabajo. Es decir, cuáles son los horarios en que estás dispuesto a estar disponible. Por ejemplo, a lo mejor nadie te ha dicho por escrito que es necesario que estés disponible fuera de tu horario de trabajo. Por ejemplo, en las noches, si tienes un horario en las mañanas o viceversa, ¿no? De esa manera es necesario que tú comprendas que conoces específicamente cuáles son tus horarios y de qué manera puedes estar disponible fuera de estos horarios laborales. De manera que esta definición es primero para ti. Antes de darla a conocer a nadie, es importante que tú estés claro en cuáles son esos límites. Por eso esa definición de límites importa, y de esa manera tú puedes iniciar estableciendo esa definición en cuanto a tus horarios de trabajo. Ahora, eso también incluye las responsabilidades, porque como te decía, puede ser que a lo mejor tú tengas conocimiento de diferentes áreas, pero eso no significa que por esa razón tú vas a adoptar más trabajo del que no te corresponde. O incluso en ocasiones hacer esto te puede meter en problemas, como por ejemplo, si tú levantas la mano y te propones para hacer otro tipo de proyectos o para inmiscuirte en otro tipo de información de las cuales no está dentro de tus competencias o de tu perfil de puesto, eso puede hacer que te meta en problemas, ya que la persona que idealmente debería de hacer esa tarea no la va a hacer, dado que normalmente tú levantas la mano o te propones para llevar a cabo esa actividad. Por eso tu definición también de estos
límites en la oficina incluyen no nada más el horario de trabajo, pero también incluyen qué es lo que incluye tu perfil de puesto. Así que se vale que le eches una pensada de cuáles son esas actividades que la empresa espera de ti y que son cosas que te corresponden. ¿Sale? Ahora, esta definición también incluye, acá me anoté la cuestión de descripción del puesto como tal, que como bien te decía, además de esas responsabilidades más importantes que tú tienes, también incluye la descripción del puesto que a veces las empresas no lo tienen o recursos humanos no te lo ha indicado y probablemente desde que entraste a la organización o a la empresa donde laboras, pues probablemente ni siquiera ellos tenían claro cuál era la descripción del puesto. Simplemente te fueron agregando tareas, te fueron agregando actividades y ya todos asumen por ende que tú deberías de hacerlo. Por esa razón es necesario que levantes la mano y pidas la descripción de tu puesto. Esto de una forma amigable, tú lo puedes pedir a recursos humanos o con tu jefe, simplemente, o sea, para tú tener claridad y para organizarte mejor. Ese es lo que puedes comunicar con ellos, pero eso te va a servir para que tú vayas haciendo esa definición más completa, más robusta y que incluya todo esto que ya venimos revisando. Ahora, una vez que ya tienes esta definición concreta de qué es lo que tienes que hacer, entonces hay que comunicarla claramente con todos los key players involucrados en la empresa. ¿Quiénes son estos jugadores o key players? Bueno, podrían ser, por ejemplo, tus supervisores, tus compañeros o esas posiciones laterales con los que convives constantemente. También algunas otras áreas de soporte con la que probablemente tengas comunicación, como sería ventas, recursos humanos, capacitación o cualquier otra área como finanzas, que quizás tú tienes comunicación frecuente. Este sería otro key player, pero también en ocasiones tú tienes contacto directo con el cliente final de la empresa. Ese sería otro key player. Y por último, también podría ser proveedores o personas que prestan servicios, como sería un outsourcing, o personas que están de implant o que están dentro de la organización, pero que no necesariamente son empleados que están en la nómina de la empresa. Es importante que tú revises esta parte porque el comunicar estos límites con estas personas va a ayudar a que la comunicación sea clara, sea transparente y que las personas sepan qué pueden esperar de ti. Por ejemplo, si tú tienes una conversación con tu jefe y dices, oye, me gustaría ponerme de acuerdo en cuanto a cuáles son tus expectativas sobre los horarios fuera de mi jornada laboral. Me gustaría tomar nota, ponerme de acuerdo contigo en cuáles son esas expectativas para yo poder dar un mejor servicio. Y de esa manera, tu jefe muy seguramente te va a decir que, bueno, es tu tiempo libre, pero probablemente te diga, bueno, en ocasiones la empresa, por ejemplo, necesita que tú mandes alguna información o algo que sea de urgencia. Entonces ahí tú lo puedes escuchar, dejas que te exponga sus puntos de vista, pero también tú puedes aprovechar para ponerte de acuerdo y decir, mira, en ocasiones, o sea, tengo otras cuestiones familiares o otros planes y probablemente no voy a contestar en el momento en que lo estén solicitando. De esa manera me gustaría que tengamos, o sea, claridad en cuáles son los tiempos o qué es lo que tú esperarías, en cuánto tiempo esperarías que yo te responda para que estemos claros y que tú estés tranquilo y por favor no lo vayas a interpretar como que no quiero dar una respuesta. Simplemente mi tiempo libre es mi tiempo libre y en ocasiones no estoy conectada en la computadora o no estoy conectado en el celular y tal. Entonces me gustaría pues dejar eso claro y bueno, para que tú sepas que sí estoy comprometido con el trabajo, pero en ocasiones no me es posible responderte. De esa manera es una forma de comunicar de manera respetuosa con tu jefe, en este caso sería un key player de supervisor, pero es una manera clara de compartir con la otra persona específicamente, ponerse de acuerdo en relación a
qué tanta disponibilidad tienes fuera de un horario de trabajo. O por ejemplo, lo mismo se puede hacer en cuanto a actividades que no te corresponden. Por ejemplo, si tú estás recibiendo demasiadas solicitudes por algo que a ti no te corresponde o que no es de tu área y ves que esto es frecuente, entonces algo que puedes hacer es precisamente tener esta reunión de 1 a 1, de 15 minutos, media hora con tu jefe o con alguno de estos otros key players para ponerte de acuerdo en cuáles son las expectativas sobre este requerimiento de trabajo que se está volviendo muy frecuente. De esa manera tú también puedes externar que algunas cosas te están tomando mucho más tiempo del que se necesita y que además te pueden estar distrayendo, por ejemplo, de tus actividades principales en la oficina. Eso también le va a dejar muchísima tranquilidad a tu supervisor porque va a comprender que quizás estás haciendo algo que no te corresponde y que probablemente el área encargada para resolver eso no está levantando la mano o no se está haciendo cargo. Por esa razón, en ocasiones, en lugar de asumir qué es lo que debemos hacer o de asumir que es algo que yo tengo que hacer y que yo tengo que dar respuesta y que yo tengo que resolver, pues es mejor en ocasiones que tú inviertas esa reunión, aunque sea cortita, pero para clarificar las cosas. Y si hay algo que no te parece, o por ejemplo, si tu supervisor o alguno de estos otros jugadores está asumiendo que tú debes de hacer determinadas actividades, entonces ahí es importante que tú también lo escuches de primera mano para que puedas organizarte y saber qué es lo que vas a hacer y cómo vas a organizar tu tiempo. De esa manera, la persona va a poder saber qué esperar de ti, ¿sale? Así que esa es otra de las cosas que es importante que tengas en mente. Tener una comunicación clara y efectiva con todos los jugadores involucrados es necesario. Ahora, por supuesto que no vamos a caer en andar haciendo reuniones o juntitas por cada cosa que te agregan, claro que no, sino más bien acá de lo que se trata es que tú puedas analizar primero, una vez que ya definiste cuáles son tus actividades principales, cuál es tu rol y cuáles son tus alcances, entonces ya puedas decir, a ver, esto es fácilmente manejable, es algo que entra como parte de mis labores diarias o hago una separación de las cosas que ya me están tomando demasiado tiempo, que no me corresponden y que entonces es necesario que yo tome cartas en el asunto y a lo mejor las puedes meter en una cubeta y ahí puedes meter diferentes cosas para tener una junta y atacar al mismo tiempo diferentes cosas que se han estado presentando. De esa forma no haces una junta para cada una de las actividades que tú observes que se están saliendo de control. ¿Sale? Así que esa sería otra de las cosas que es importante que tengas en mente. Claro que también está, por ejemplo, ahora que estamos revisando toda esta parte de, bueno, cómo establecer límites, también es importante que tú identifiques y aprendas a priorizar tareas. Hay cosas que de pronto es muy tentador responder en el momento porque alguien tuvo una urgencia y entonces nos llenan el correo de diferentes pendientes, pero no necesariamente esos pendientes significa que sean tus pendientes para ese día. Es necesario que tú aprendas a priorizar y que sepas dentro de tus habilidades y de las actividades que te corresponden en el trabajo, ¿qué es tu prioridad? ¿A qué le deberías de prestar mayor atención? De manera que si otra persona llega de repente con una urgencia o llega queriendo quitar tu tiempo o quitándote o querer quitarte algún par de horas, por ejemplo, en la mañana o cuando tú tienes otro tipo de reuniones o de organización, acá es importante que tú puedas evaluar tranquilamente antes de engancharte o de enrolarte con la situación y de decir, ok, sí, claro, perfecto, ahorita lo veo, no sé qué, sino más bien es como poder
reflexionar, tomarte 1 o 2 minutos para decir, a ver, ¿de qué se trata esto? Esto no está alineado con mi prioridad, probablemente puede esperar. Y si es una situación que puede esperar, entonces tú sigue con tu organización y con tus prioridades. De esa forma, tú vas a poder cumplir con lo que tenías planeado, pero posteriormente ya vas a poder brincar a esta otra situación que te están pidiendo. De esa manera, tú vas a poder establecer tiempos realistas de respuesta. Y a veces no lo hacemos, es algo sencillo, pero no lo hacemos porque sentimos el compromiso. O probablemente si ese key player o ese jugador es, por ejemplo, otro director de otra área y de repente viene y te dice, es que lo necesito para allá. A veces este tipo de requerimientos se empieza a convertir en lo habitual y ahí no es como que en una ocasión te pidieron algo que era urgente y que hay que hacerlo y hay que dejar lo que estabas haciendo para saltar y dar respuesta a esa situación, sino que de pronto se puede transformar en una comunicación que es habitual, de manera que estas interrupciones se pueden estar presentando constantemente. De esa manera te sacan de tus prioridades y tú ya no puedes establecer tiempos realistas para responder, porque si lo haces y te enganchas con estas solicitudes o estos requerimientos frecuentes, lo que va a pasar es que vas a dejar de lado tus prioridades, se te van a ir acumulando más y por otro lado ya no vas a poder establecer plazos realistas o tiempos reales y específicos para dar respuesta. No nada más a estos requerimientos nuevos, sino a lo que tú debes de hacer y que está dentro de tu cancha. Por esa razón es necesario que tú seas también estricto y que tengas esa disciplina para poder evaluar de forma general qué cosas podrían esperar para que tú primero des prioridad a las cosas que tienes que hacer y después pases a esa urgencia. Ahora, por supuesto que va a haber cosas que son urgentes en donde a lo mejor no nada más tú, sino todos los empleados en algún momento tienen que hacerlo y probablemente eso venga de la dirección general o venga de alguna otra área que particularmente algo estalló y en ese momento requieren de tu atención. Esas son cosas o situaciones extraordinarias y diferentes. Pero si tú detectas que alguna persona ya lo está haciendo de forma habitual, entonces ahí es necesario establecer límites, ahí es necesario tener una reunión y tener una conversación amigable, respetuosa, donde tú puedes decirle a la persona, oye, me estoy dando cuenta que este tipo de reuniones están sucediendo frecuentemente y normalmente me viene quitando tiempo de mis prioridades o de dar resultados precisamente cuando yo estoy analizando esta otra información o haciendo parte de mis actividades. Me gustaría que nos pusiéramos de acuerdo. ¿Qué te parece? ¿Qué es lo que tú quisieras para establecer expectativas reales que te puedan satisfacer a ti, que te den respuesta, pero por otro lado que también me ayudes a mí para yo poder avanzar con mis pendientes? La mayoría de las personas tienen una apertura a la comunicación y afortunadamente en las empresas tienen valores y tienen algunas habilidades que van alineadas con el respeto y con la buena comunicación. Si ese es tu caso, entonces tú aprovecha esto porque muy seguramente alguien más va a estar o tu jefe va a estar encantado de poder hablar contigo y darte una solución o que juntos establezcan una solución para ese tipo de cuestiones y que tú, por ende, no estés arrastrando actividades o cosas que te las vas a llevar a tu casa y que después vas a terminar con demasiado estrés y que no vas a poder lograr estar sacando ese trabajo dentro de tu jornada. Así que esa es otra de las cosas que te diría que tengas en mente al momento de establecer límites específicos en el trabajo. La última parte que creo que también es importante y que yo te he venido hablando aquí en diferentes ocasiones es la parte que no está relacionada con el trabajo, sino más bien con tu tiempo personal. Por ejemplo, es importante que tomes descansos regulares. Y como te decía en alguna otra ocasión, a veces podemos pensar que somos personas que tenemos un grillete y que estamos amarrados a un escritorio o a una silla en el trabajo y no queremos ni movernos y estamos todo el tiempo escribiendo o simplemente entramos muy temprano, no vimos la luz del sol hasta que salimos también de noche y es decir, y eso se nos empieza a convertir en una rutina diaria que tristemente a veces se puede transformar en la rutina del año.
Esto es importante que reflexiones sobre eso y que no te pase, de manera que tú puedes levantarte de tu lugar, muévete de forma regular. No te digo que te muevas, por ejemplo, a conversar con los compañeritos o que te salgas de la oficina o que pierdas tiempo, porque eso también te puede ayudar o puede favorecer la procrastinación y puede hacer que tú te vuelvas menos eficaz. De manera que cuando casi se está acabando el día, te has dado cuenta que no has terminado nada porque estuviste perdiendo el tiempo, levantándote y yendo de aquí para allá en la empresa, haciendo cosas que simple y sencillamente no te ayudan. Por esa razón, acá de lo que se trata es que tú te puedas levantar, por ejemplo, 5 minutos, 6 minutos, es decir, un tiempo aunque sea corto, pero que le ayude al organismo a moverse, que te puedas hidratar, tomar agua, ir por un café, a lo mejor moverte del lugar, o si tienes que entregar algún documento físico y estás en una oficina física, pues ir y a lo mejor entregar algún documento o algo similar. De esa manera tú vas a aprovechar este tiempo para poder estar en movimiento. Eso sería como un pequeño descanso, como un micro descanso. Para las personas que trabajamos desde casa o que estamos trabajando en línea todo el tiempo, eso también se vale perfectamente, que tú hagas tus pequeños descansos y que de forma activa los busques. De esta manera te va a permitir que estés tranquilo, que estés más relajado y que obviamente tu nivel de energía crezca y puedas seguir con tu rutina laboral. Pero de esa manera tú vas a poder, el que tomes estos micro descansos, te va a permitir que te relajes, que te puedas reír un poquito, que converses con alguna persona, algo casual muy rápido, pero después ya puedes regresar nuevamente a tu máquina y entonces seguir con tus pendientes del día. Ahora, también esa parte está relacionada de alguna manera con establecer límites en tus horarios personales. Y como te lo comentaba en relación a los horarios, de cuándo estar disponible o cuáles son las expectativas de los key players para que tú estés disponible en vacaciones o en fines de semana o en horario fuera de la jornada laboral. Esto también influye en el hecho de cuál es la calidad que tú le estás dedicando a tu familia. Porque si termina tu jornada, pero tú sigues conectado emocionalmente, es decir, a lo mejor ya no estás en el escritorio o ya no estás en la oficina, pero sigues conectado, es decir, vas en el coche manejando y sigues conectado con los pendientes y tu mente sigue conectada con esa situación que te causó malestar o con ese compañero del trabajo que te hace comentarios desagradables frecuentemente. Si tú sigues con esa conexión emocional, lo que va a hacer es que te va a incrementar el estrés, te va a reducir tu energía y por ende puede contaminar tu momento de vida personal. De manera que eso te puede agregar alguna molestia o te puede crear problemas al momento en que tú llegues con tu pareja, con tus hijos, con la familia. Por esa razón es necesario que tú en el momento en que termines tu jornada de trabajo te desconectes no solamente físicamente de la oficina o del escritorio, sino que también te desconectes emocionalmente. De esa manera ya hiciste un cambio y ya te despejas y ya vas a llegar a tu casa, ahora sí, a estar en paz, a estar tranquilo o a hacer cosas que te gustan. Si vas a ir al gym, entonces te vas a poner a hacer ejercicio. Si quieres ver una película o si quieres pasar un momento de ocio, ya podrás hacerlo, pero fuera completamente de los temas laborales. De esa manera te va a ayudar a que tú sientas ese balance adecuado entre la vida y el trabajo. Por esa razón, todo esto que estamos revisando es una forma de que tú establezcas límites claros, que los comuniques de forma efectiva con las personas sin caer en faltas de respeto o en discusiones, porque eso no le ayuda a nadie y al contrario, te puede agregar demasiado estrés. Ahora, pero probablemente me puedes decir, Liliana, ¿y qué hago cuando las personas no se prestan y no quieren poner o no quieren colaborar para tener expectativas claras o para establecer límites? Bueno, ese puede ser el caso si
¿A ti te pasa esto o tienes un supervisor o tienes compañeros que no se prestan o donde la comunicación no es clara? Entonces es necesario que tú evalúes de qué manera vas a comunicar lo anterior con esta persona, si le vas a dar más formalidad o lo vas a dejar por escrito. De esa manera, si tú lo dejas por escrito, también es una forma más formal de comunicar esto que te ha venido molestando o que te puede restar eficacia dentro de tu desempeño. Porque acuérdate que entre más tranquilo y feliz estés en tu jornada de trabajo, mejores resultados le vas a dar a la empresa. Esto es hasta cierto punto muy bueno porque las empresas normalmente lo que quieren es que podamos dar una mejor calidad, un mejor servicio al cliente y que todos los key players involucrados estén contentos de poder tener interacciones con nuestra empresa. Por esa razón, si tú te sientes tranquilo, estás más relajado, estás enfocado y tienes menor nivel de estrés, eso va a hacer que te sientas mejor y que por ende la empresa sea mejor vista frente a los demás. Por esa razón, acá, si hay personas que no tienen esa apertura en la comunicación, pues trata de buscarlo, trata de comunicarlo de forma clara, respetuosa, y si de plano no se puede, pues puedes optar por la comunicación escrita. En un caso extremo es la separación de la empresa, pero eso ya tendrás que evaluarlo si es que estás en alguna situación que es de demasiado estrés, donde ya no estás logrando avanzar o a lo mejor ya has trabajado con un coach y sigues expuesto a un ambiente donde se dan faltas de respeto o que incluso puede ser un ambiente tóxico. Ahí definitivamente ya estamos hablando de la salud y de que ya no tienes un bienestar en la empresa, entonces hay que tomar otro tipo de medidas, ¿sale? Pero si tienes la oportunidad de hacer todo esto, entonces muy seguramente vas a poder hacer estos pequeños cambios que te van a ayudar a tener un mejor resultado y a establecer límites claros en el trabajo. Así que bueno, pues espero que esta información te sea de utilidad. Aprovecho la oportunidad para saludarte, espero que estés súper bien, te mando un abrazo y te veo pronto.